Digital. ¿En qué consiste este proyecto de ley? Bueno, para explicarnos de mejor manera y cómo nos podría incluso beneficiar a nosotros como colaboradores de una empresa, tenemos el día de hoy a la licenciada María Marta Salazar, quien nos va a explicar acerca de esta ley y todo lo que ella encierra. ¿Cómo está, María Marta? Un gusto saludarla. Muy buenos días y muchísimas gracias por la invitación y gracias a todas las personas que nos están viendo pues en este momento. Bueno, si hablamos de ley de derecho de desconexión digital, yo, Paula, así a primera vista, lo que digo es, bueno, ¿será que no tengo que contestar correos apenas me llegan o no tengo que contestar mensajes de texto? Pero ¿qué significa esto? Claro, es una duda muy recurrente y es que las personas, muchas personas todavía no han entendido el alcance de esta aprobación de reforma a la ley, y es que el derecho a la desconexión justamente es la limitación que tienen las personas al uso de las tecnologías de la información luego de que termina su jornada laboral. Y esto implica para las personas que estaban en teletrabajo. Entonces, ¿qué pasa? Que una persona, por ejemplo, que termina su jornada laboral a las 5 de la tarde, a las 8, etcétera, tiene derecho a desconectarse del WhatsApp, del celular, de la computadora, no contestar correos electrónicos, no contestar llamadas, salvo situaciones imprevistas o urgentes. ¿Y quién determina cuándo se trata de una situación imprevista o urgente? Porque para mí, por ejemplo, como empleador, como jefe, yo puedo decir, no, pero es que a mí me urgía esto ya, pero resulta que al final de la tarde, cuando uno ve el correo, era un asunto que podía esperar al día siguiente, a primera hora. Justamente esa es una gran duda y para mí es un vacío legal que queda en esta reforma a la ley para regular el teletrabajo, ya que lamentablemente, como usted lo indica, queda pues no determinado que es una situación urgente o imprevista, y lo peor de todo es que ya sabiendo el trabajador que se puede desconectar, ¿cómo lo contactaron? Exactamente. Entonces, evidentemente, ahí hay un vacío legal que se va a tener que llenar con jurisprudencia, van a tener que ser los jueces los que vayan determinando mediante resoluciones cómo se va a interpretar cuándo es una situación imprevista o urgente, máxime si el trabajador ya se desconectó. O sea, si puso en modo avión el celular o lo apagó, ¿verdad? Sí, que también tiene su derecho, ¿verdad? Cuéntenos a quiénes aplica esta ley. Por ejemplo, solamente a trabajadores que están en planilla, que son colaboradores activos de una empresa, o podría aplicar eventualmente para un trabajador por servicios profesionales que tiene por lo general que trabajar por objetivos. Básicamente esta ley aplica a las personas que se encuentran en teletrabajo con un horario establecido. Entonces las personas que están bajo contrato por servicios profesionales no tendrían un horario establecido, porque justamente esa condición no la tiene una persona bajo servicios profesionales. Entonces solamente a las personas que tienen un contrato laboral establecido. Ok, pero al tratarse, por ejemplo, de un trabajo o un contrato por objetivos, si resulta que la persona que me contrató dice, no, pero es que este objetivo no se cumplió y hasta ahora lo puedo revisar y necesito que me lo cambie porque tal documento lo tengo que entregar al día siguiente a primera hora, ¿podría yo apegarme a este derecho de la desconexión digital como trabajador independiente? Recordemos que cuando son servicios profesionales, una persona no puede estar sujeto a un horario, y si está sujeto a un horario tiene que ser contratado laboralmente. Entonces, en este caso, insisto, ¿verdad? Las personas que están bajo servicios profesionales no les alcanzaría la ley, puesto que no tienen una relación laboral con su patrono, no tendrían un patrono en sí. Entonces no les alcanzaría la ley y ellos más bien tienen que acomodarse a los objetivos justamente para cumplir en tiempo. Claro. Licenciada, ¿y en qué casos no aplica esta ley? Sí, esta ley, recordemos que es una reforma a la ley para regular el teletrabajo, entonces es para personas que están en teletrabajo. Entonces, lo que sí me gusta hacer énfasis es que ya de por sí esta reforma ha sido un poco redundante, porque los patronos siempre han tenido que respetar los horarios laborales de las personas trabajadoras o en teletrabajo. Sin embargo, por la pandemia se incrementó la cantidad de personas en teletrabajo, y entonces urgió hacer esta reforma porque los patronos no estaban respetando las jornadas laborales de sus trabajadores y las estaban contactando fuera de su horario laboral, les estaban pidiendo más trabajo, etcétera, y entonces pues se presionó un poco más para que se aprobara esta reforma. Sin embargo, las personas que no están en teletrabajo y que no les alcanza esta reforma tienen que tomar en cuenta que aún así el patrono no les debe estar contactando fuera de horario laboral, y si les contacta y tienen que trabajar, pueden ir a cobrar horas extra incluso en instancias judiciales. Ese punto es sumamente importante también, porque hasta cierto punto genera también un estrés por parte del
el colaborador decir, bueno, ya no estoy en horario laboral, pero sigo recibiendo mensajes al chat de tal vez de colaboradores de la empresa, o sigo recibiendo llamadas fuera de mi horario laboral, y eso hasta cierto punto llega también a generar un cansancio mental y emocional. Exactamente, justamente se ha visto ya por la Organización Mundial de la Salud y muchísimos estudios han determinado que personas que trabajan más allá de su jornada laboral experimentan enfermedades como el burnout, la tecnodependencia, ¿verdad? Una persona que no puede dejar de utilizar sus dispositivos móviles y demás, o dispositivos electrónicos, porque sabe que tiene que estar en constante contacto, y eso le genera estrés, y se ve luego las consecuencias incluso en otros temas de salud arraigados, ¿verdad? Claro, y es que entonces, se genera cierta dependencia también, inconscientemente el trabajador va generando cierta dependencia de su teléfono celular, porque si me escriben, porque si me llaman, porque si me necesitan, ¿verdad? Es un tema bastante delicado. Entonces, con esta ley queremos decir entonces, o podemos decir entonces, que un trabajador podría ignorar los mensajes de su patrono después de que ya salió de su oficina o de su tiempo laboral. Es correcto, es correcto. Ahora, si vemos que el trabajador, por ejemplo, ignoró un mensaje, salen las 2 palomitas del WhatsApp, el trabajador lo vio, y si era una situación urgente e imprevista, que ya a veces hay cosas que definitivamente las personas tenemos, ¿verdad? Pues esa intuición, y sabemos que, esto sí urgía, ahí sí el trabajador, el patrono más bien podría, ¿verdad?, tomar acciones, pero también el trabajador, puede ignorar los mensajes cuando no sean situaciones imprevistas o urgentes, y el patrono tiene que abstenerse de estar enviando correos fuera de jornadas laborales. Incluso en países como Francia, Alemania y España, que ya se aprobó esta reforma hace varios tiempo atrás, se han aplicado políticas internas donde después de las 6 de la tarde y hasta las 6 de la mañana se desconecta se desconecta totalmente las redes de la empresa, y nadie ni puede mandar correos ni estar pidiéndole trabajo adicional a los empleados. Bueno, qué importante estos puntos a nivel ya propiamente del trabajador, ¿verdad? Que los exime de cierta culpabilidad en el caso de que reciban este tipo de mensajes. Fuera del horario laboral, claramente. Pero, ¿qué deberían tomar en cuenta, licenciada, los patronos ahora con la aprobación de esta ley? Esa es una excelente pregunta, porque justamente los patronos deben garantizar la desconexión digital de las personas teletrabajadoras. ¿Cómo? En sus políticas internas. Muchas empresas no tienen políticas internas, pero sí tienen que crearlas o incorporar esta nueva ley que ya entró en vigencia a sus políticas internas y garantizarle a los trabajadores ese derecho a la desconexión digital. Así que mucho ojo para los patronos, porque sí tienen que tomar en cuenta estas reformas, y si no, el teletrabajador después puede justamente tomar acciones, ya sea en sede judicial o ante el Ministerio de Trabajo. Esa justamente era la siguiente pregunta que quería hacerle, ya tomando en cuenta y teniendo la claridad de los puntos que abarca esta ley, ¿qué podría hacer el colaborador si en determinado caso sí se sigue dando esta comunicación, este contacto por parte del patrono fuera de horario laboral? ¿Cuáles son las acciones o las herramientas que tienen, y cuál sería también el orden a seguir? Porque la idea es como mantener una relación cordial trabajador-patrono. Si yo me voy directamente a la cúspide y paso por encima de tal vez el orden jerárquico, podría generarme un mal ambiente laboral. Claro, siempre en materia laboral lo mejor es la comunicación entre colaborador y patrono. Entonces, si el colaborador evidentemente ya está siendo varias veces contactado fuera de su jornada laboral, debería de comunicárselo al Departamento de Recursos Humanos, a su jefatura inmediata, y decirle, bueno, se están pasando un poco de la raya, ya no me estoy sintiendo cómodo, estas terminan siendo horas extra, yo tengo derecho al descanso, y pues llegar a algún acuerdo. Sin embargo, muchas veces eso no se puede. Sin embargo, eso es el primer paso a seguir, ¿verdad? La comunicación. La comunicación número 1. Y vamos anotando en la libreta de apuntes. Sí, tratar de conciliar, ese es paso número 1. Paso número 2, si no hay conciliación, porque muchos patronos lo que le dicen al trabajador es, lo siento, pero aquí no, incluso no pagamos extras, y es lo que hay, y si no, vaya a otro lugar, si no le gusta. Póngase la camiseta. Exactamente. La milla extra, póngase la camiseta, etcétera. Esas son las frases que siempre se escuchan en muchos lugares de trabajo. Entonces, si esa ya es la respuesta del patrono, el colaborador inmediatamente pues lo que debe ir es a interponer o una denuncia en la Inspección de Trabajo, el Ministerio de Trabajo, o acudir a instancias judiciales. Recordemos que las personas que ganan menos de 2 salarios base, alrededor de
poco menos de 900,000 colones incluso tienen acceso a la defensa pública gratuita en materia de derecho laboral. Entonces pueden ir a cobrar esas horas extra a los patronos. Entonces consejo es, patronos no se arriesguen, trabajadores hagan valer sus derechos. Totalmente. Y ahora bien, para ya digamos que cumplimos el punto 1, no se logró ningún acuerdo, vamos al punto 2, el segundo escaloncito, que es la instancia ya de poner propiamente una denuncia. En este caso usted nos menciona que hay acceso a la defensa pública en temas laborales, pero es necesario la asesoría de un abogado para poder entablar o establecer este tipo de denuncias, o simplemente con que yo me presente y diga, mira, me está pasando esta situación en tal empresa y ya no puedo más. Hay otro recurso también importante. Por ejemplo, se puede solicitar una audiencia de conciliación ante el Ministerio de Trabajo y que se llame el patrono. El patrono no está obligado a acudir, pero ha surtido muy buenos efectos. Es decir, ahí pueden hablar, conciliar, hay un mediador del Ministerio de Trabajo y trata de poner de acuerdo al patrono con el trabajador, justamente cuando el trabajador llega y dice, bueno, es que me están haciendo trabajar de más, son tantas horas extra que ya llevo en tanto tiempo de trabajar acá, es tanto dinero el que representa, y ahí se ponen de acuerdo justamente, ¿verdad? Esa también es otra posibilidad. Cuando usted me pregunta si tienen que acudir a un abogado, yo siempre como abogada les voy a decir, es definitivamente mejor la asesoría de una persona experta en derecho laboral, y máxime cuando muchísima gente tiene acceso a esta representación gratuita. Entonces, mi recomendación siempre va a ser que se asesoren con un profesional experto en derecho laboral para que les lleve esta queja, denuncia o demanda de la mejor manera posible. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo acudo a ese primer escalón de, ya sea recursos humanos, jefatura inmediata, y decir, mire, es que ya se está volviendo molesto, yo tengo mi familia, tengo mi pareja, tengo mis estudios, tengo mis actividades fuera del trabajo y no puedo estar contestando fuera de horario laboral? Y, por ejemplo, porque se han dado casos también, el mismo patrón no toma represalias, ya sea bajarlo de rango, bajarle el salario o incluso llegar al despido. ¿Qué podría hacer yo como colaborador si se toman represalias por imponer o exponer esta queja de que se me está violentando este derecho? Esto es una práctica frecuente que muy lamentablemente se da en muchos lugares, que cuando un trabajador se queja por alguna mala condición, el patrono toma represalias. Los patronos no pueden tomar represalias porque un trabajador se esté quejando por una alta recarga laboral o por el tema de horas extras, sino que lo que tienen que buscar es conciliar y que se le respeten los derechos laborales a esa persona trabajadora. Y si no, esa persona trabajadora, por ejemplo, si tiene que afrontar un despido, porque al final el trabajador dice, el patrono dice, es que se quejó mucho, entonces lo termino despidiendo, que eso pasa muchísimo. Los trabajadores, muy importante y que tomen nota, deben ir recabando la prueba de, ok, me voy a quejar con el patrono, bueno, perfecto, por correo, mejor. Por correo, si lo quieren hablar, está bien que lo conversen, pero después manden un correo diciendo, bueno, el día tal, en reunión tal, hablamos tal y tal cosa, pero sin embargo no hubo un acuerdo, quedo atento o, ¿verdad?, a la espera de que se pueda llegar a algún tipo de acuerdo, pero por lo menos ya quedó ahí, exactamente, como dicen, papelitos hablan, aunque sea virtual. Pero bueno, entonces yo pienso que esa es una muy buena manera de constatar el trabajador que intentó. Y si aún así viene un despido, es más sencillo, pero sin embargo no estoy diciendo que sea completamente ganable un caso, un despido, luego de que el trabajador se estuvo quejando. Sin embargo, es más sencillo demostrar que tras varias quejas, extrañamente llegó un despido. Entonces, para alegar que fue un despido discriminatorio. No en todos los casos va a haber éxito, sin embargo hay que analizar cada caso en concreto para poder llegar a esa conclusión, demostrarlo en estrados judiciales y con buena prueba que el juez pueda dar la razón al trabajador. Licenciada, nos queda clarísimo. Muchísimas gracias por de verdad explicarnos este tema, porque también como hay gente que es, como decimos así, un buen tico, muy legal, ¿verdad? Y realmente es un trabajador que da la milla extra, pero que también necesita su tiempo por su propia salud mental. Hay quienes podrían acogerse a este derecho para meter goles, como decimos por ahí. Paula, nada más antes de finalizar, yo creo que hay una cosa que tal vez los patronos no toman en cuenta y que deberían de concientizar, y es el tema de que cuando hay un buen clima laboral, cuando hay trabajadores contentos, que se les respetan sus derechos, hay una mayor productividad. Totalmente. Entonces, eso es lo que tienen que tomar en cuenta, y si necesitan que los trabajadores trabajen tantas horas extra,
más bien es porque necesitan un poco más de recurso humano, ¿verdad? Y el recurso humano es el recurso más importante que tiene toda empresa. Que de hecho ahora se le tiende a llamar mucho talento humano, claro, ¿verdad? Y eso como que también es un incentivo para la gente que se prepara para realizar de la mejor manera sus labores. De verdad, licenciada, le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado aquí en la revista. Esperamos que no sea la última vez y verla pronto nuevamente por acá. Ella es la licenciada María Marta Salazar, especialista en Derecho Laboral, que nos estaba hablando acerca de este tema de la desconexión digital.